Ok, estamos entonces en el principio número 9. Estamos argumentando el por qué la Torah es eterna, y acabamos de comentar que Moshe recibió la Torah en el monte Sinai, según lo detalla el capítulo 24 en el versículo 12 del libro de Éxodo, cuando Hashem le dice: ven y asciende al monte Sinai y te entregaré las tablas de piedra, la enseñanza y el mandamiento. ¿Por qué hace distinción de la Torah en estos tres conceptos? Rashi nos explica que cuando Hashem dice estos tres conceptos, hace referencia a que las tablas de la ley y los 10 mandamientos son artículos canónicos, y los 613 mitzvot, los 613 preceptos, son derivaciones de esos 10 artículos canónicos. Y para poder ejecutar dichos artículos, dichos mandamientos, estos 613 preceptos, es necesario tener una enseñanza, es decir, tener una explicación al mandamiento. Con este versículo nosotros estamos confirmando que la Torah oral y la Torah escrita son uno solo. Que cuando Moshe subió al monte Sinai para recibir las tablas de la ley, no solamente recibió las tablas de la ley, sino que recibió la enseñanza para poder explicar los 613 mitzvot y cómo practicarlos. Este pasaje hace referencia a que Moshe se le entregaron las tablas de la ley, las 10 ascensiones, la Torá como la Torá oral y el mandamiento como el precepto a cumplir. Entonces, Moshe baja con 2 tablas que tienen grabadas los 10 mandamientos, la Torá escrita, que son la derivación de esos 10 mandamientos, los 613 preceptos como derivación de esos 10 mandamientos, y la Torá oral, que aplica como la interpretación, la aplicación del mandamiento, cómo se debe de cumplir, cómo se debe de explicar dicho mandamiento. Hashem ordenó cumplir la Torá de acuerdo a los preceptos, es decir, la Torá es la ley, y la Torah oral es la reglamentación a esa ley. Repito de nuevo, Hashem, Dios, ordenó cumplir la Torah de acuerdo a los preceptos. Ojo, Hashem, Dios, ordenó cumplir la Torah, es decir, la ley, de acuerdo a los preceptos. Cuando decimos Torah, que la Torah es la ley, y cuando decimos preceptos, estamos hablando de la reglamentación a esa ley. Cuando el versículo entonces dice Torah y dice precepto, se refiere a la ley escrita, a la Torah escrita, y a la Torah oral, que viene siendo la reglamentación. Es así como se hace que la Torah oral y la Torah escrita forman una sola enseñanza entregada a Moshe en el Sinai. Es una sola enseñanza entregada a Moshe en el Sinai. Y esto hace que la Torá sea transmitida de generación en generación de manera completa. Es decir, no es parcial, no es una parte, sino que se entrega de manera completa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Moshe recibió la Torá completa, la recibió con la explicación, recibió el código de ley y recibió la reglamentación. Pero la reglamentación no la recibió escrita, la recibió de manera oral. Y él, cuando entregó la Torá, entregó los preceptos y aparte entregó la reglamentación, es decir, la explicación a cada uno de esos mandamientos. Pero esos no los entregó escritos, los entregó de manera oral. ¿Cómo podemos explicar esto de una manera más sencilla para que nos pueda quedar más claro? Cuando nosotros vamos a una clase, es más, pueden tomar de ejemplo esta clase o cualquier otra clase, supongamos que estamos en la escuela, vamos a la universidad, y vamos a tomar una clase de 2 horas. Y cuando tú vas a la universidad y empiezas a tomar apuntes, no te va a dar, o sea, en la primaria
te decían, vamos a tomar dictado, y te ponían a escribir lo que la maestra dictaba. O te lo escribía en el pizarrón la maestra y tú lo tenías que copiar. En la preparatoria se dejó de hacer esa práctica, había eventualmente algún texto que leer, había que hacer algún resumen y sobre el resumen platicaba. Pero en la universidad, cuando uno entra a la universidad, ya te olvidas de los dictados completamente. Ningún maestro te va a decir, a ver, les voy a dictar y quiero que anoten de manera textual. No. El maestro va a llegar con su clase preparada y va a montarse delante del salón a empezar a exponer la clase. Y el estudiante lo que va a hacer es un apunte de la clase. El estudiante lo que va a hacer es un apunte de la clase. ¿Qué quiere decir que es un apunte? No va a anotar textualmente, letra por letra, lo que el profesor dijo, porque no le va a dar el tiempo ni la memoria para poder recordar palabra por palabra del expuesto. Sin embargo, va a anotar los highlights, las ideas principales, el punto tópico. Si yo digo el tema es la Torá y los la Torá y el noveno precepto de los 13, digo, el noveno principio de los 13 principios de la Torá, de los 13 principios de fe, perdón. Entonces, el título pues va a ser principio número 9, ¿no? Y con suerte habrá quien se acomode de una manera distinta y diga, ah, pues yo voy a hacer un mapa conceptual, ¿no? Para poder recordar toda la clase voy a poner a lo mejor en el centro el concepto, en el centro el tema y alrededor una serie de conceptos. Lo que me parezca verdaderamente relevante, que va a ser un apoyo para mí para recordar la clase y decir, cuando yo vea esta palabra, ah, es que ahí el maestro abordó este tema, aquí el maestro explicó este punto, aquí el maestro explicó, y tú lo que traes es una anotación de la clase. Y dices, viene tu compañero y dice, pásame tus apuntes, ¿no? Y dices, sí, toma. Y cuando digas, no manches, ¿qué es esto? Está totalmente, ¿qué? Codificado. ¿Por qué? Porque solamente está escrito para que yo lo entienda. Cuando yo lo lea voy a decir, ah, yo entiendo mi apunte. Yo entiendo qué fue lo que apunté. Hay gente a la que le gusta anotar más, hay gente que es muy creativa y con solamente dibujos, conceptos, puede agarrar una idea. Dibuja una hojita, dibuja en la hojita un muñequito, un concepto, un dibujito y ya sabe a qué se refiere. Asocia al dibujo con el concepto. Hay gente que, yo por ejemplo, soy muy estructurado y sí puedo tener una libreta de apuntes. Si yo les enseño mi libreta de apuntes, por ejemplo, vean, antes de que yo venga a dar clases, siempre hago mi libreta de apuntes, pero siempre trabajo en esquema de árbol. A mí me encanta poner puntos y bullet points para poder ir abordando las ideas de manera ordenada. Es mi manera de hacerlo, ¿no? Cada quien tendrá su libreta de apuntes y cada quien expondrá de una manera distinta o anotará de una manera distinta. Sin embargo, yo, a pesar de que tengo muchas anotaciones, no les vengo a leer mi libreta, porque imagínense qué flojera que yo viniera a leer mi libreta. Mejor se las fotocopio y se las estudian ustedes solo. No, yo no vengo a leer mi libreta. Yo tengo mi libreta para poder tener un apoyo visual y ver qué punto estoy abordando. Ah, ok, ya abordé este punto, ya abordé este punto. Conceptos claros que sí necesito leer tal cual, eso los digo, pero ocupo mi libreta para poder desarrollar, explicar. Y ustedes no reciben lo que viene en mi libreta, reciben mi exposición. Y cada uno de ustedes va a tener una anotación, ¿sí? Cuando Moshe recibió la Torah oral y la Torah escrita, Hashem le dijo, este es el este es el tema y aquí te va la explicación. Y Moshe, así como ustedes, puso súper atención, ¿no? Cuando llegó con los sabios del pueblo de Israel, les entregó el tema y después les dijo, aquí está el tema, pero no le van a entender nada. Ya les explico. Y les explico. Esa es la Torah oral. La Torah oral sin la Torah escrita no puede existir. De la misma manera que si ustedes llegaran, no sé, a lo mejor alguien dijera, esa libreta de Israel ha de valer oro porque ha de tener todo el conocimiento nos comparte. Y cuando llegan y la leen, primero tengo una letra horrible que solamente yo la puedo entender.
Y quien agarre y diga, no me la voy a quedar porque de aquí voy a sacar temas, pues nadie le va a entender porque va a decir, no, pues solamente él se entiende, quién sabe qué escribió, y yo no le entiendo. Necesito que venga y me le explique. De la misma manera, de la misma manera, la Torá tiene que ser transmitida de generación en generación. O sea, no solamente es recibir el rollo de Torá, sino que necesitas recibirla de maestro a alumno, de maestro a alumno. ¿Por qué? Porque necesita ser explicada, necesita ser detallada. La Torá viene codificada y lo que descodifica la Torá es la Mesorá, es decir, la tradición oral, la explicación al código. Si nadie viene y te explica, cometemos muchos errores. Y hoy por hoy existe mucha gente que está estudiando de manera autómata, de manera autodidacta, perdón, y comete errores de interpretación. Y errores garrafales, verdaderamente serios. ¿Por qué? Porque no les han sido aclaradas sus dudas y no se les han sido explicados los temas desde la perspectiva apropiada, desde la explicación apropiada. Por lo tanto, es que se cometen errores de interpretación. Cuando yo llegué al estudio de la Torá, tenía infinidad de errores. Y ahora tengo muchos, pero ya no es una infinidad. El punto no es dejar de tener errores, el punto es tener a alguien con quien consultar tus dudas, tener a alguien que te pueda resolver tus preguntas y que te pueda esclarecer los temas. Es súper importante para esto. Yo tengo a mi rabino que me ayuda con preguntas, las cuales a mí me cuestan trabajo o con temas que estoy abordando de manera equivocada, ¿no? Él me está transmitiendo ese conocimiento toral, ¿no? Porque a él le fue transmitido de su maestro, y su maestro lo recibió de su rabino, y su rabino la recibió del suyo, y así concatenadamente hasta llegar al momento de la entrega en el monte Sinai. Por lo tanto, ahora la Torá oral, con el paso del tiempo, se tuvo que codificar. ¿Por qué? Porque era tanta la enseñanza que antes la Torá oral no se podía escribir. Se tenía que aprender de memoria. Se tenía que aprender de memoria. Con el paso del tiempo, para poder transportar la Torá oral de un lugar a otro, se tuvo que compactar, se tuvo que comprimir, se tuvo que codificar para hacerla transportable, es decir, transmitible de generación en generación. Por lo tanto, cuando una persona viene y estudia, agarra el Talmud y lo quiere estudiar, cree que está leyendo un libro que se puede entender de manera literal y estamos completamente en un error. Estamos leyendo un libro codificado que requiere de explicación. ¿Por qué? Porque viene compacto, porque viene codificado. Voy a traer otro ejemplo para poder comprender esto. Imaginemos a un hijo y su padre. Y viene su padre y le dice, mira, te voy a enseñar una lata de sardinas. Y le dice, ok, yo quiero una lata de sardinas. Viene el hijo, le muestra la lata de sardinas y este abre la lata y le muestra únicamente la carne y el hijo se queda. ¿Qué es esto? Esto es sardina. ¿Y dónde está la cola? Ah, no, la tuvieron que cortar la cola para poder empaquetarla. ¿Y dónde está la cabeza? Ah, pues también le tuvieron que cortar la cabeza para poderlo empaquetar. Perdóname, pero yo no te creo que esta sea una sardina. No se parece en nada a una sardina. Ah, bueno, mira, te explico. Voy a llevar a mi hijo al lago, al lugar donde están las sardinas. Y le voy a enseñar las sardinas vivas. Aquí están las sardinas, aquí las puedes ver, aquí nacen, aquí se reproducen, aquí vienen y las pescan y después las procesan, las empaquetan, las industrializan y nos llegan a esta lata y así. Ah, ok, entonces lo que yo como en la sardina, lo que yo veo en esta lata de la sardina no es la sardina completa, sino es una pequeña parte de, pero es sardina, efectivamente. Ah, ok. Entonces al hijo le queda claro que lo que tiene en su mano es una lata de sardinas.
Pero no es que la sardina sea así. Ahora imaginémoslo del lado contrario. Llega alguien a quererle explicar a otro, mira, te voy a explicar lo que son las sardinas. Y va y le saca una lata de sardinas y dice, esto es una sardina. ¿Está en lo correcto? No, no está en lo correcto. Porque literal no le ha quedado claro que lo que tiene ahí es una sintetización, un resumen, una compactación, un procesamiento, una codificación de lo que es una sardina. Pero no es propiamente una sardina natural. De la misma manera nosotros hoy recibimos el código de la Torá codificado en libros, en enseñanzas, y vamos y lo leemos. Y nosotros como no judíos tenemos una barrera totalmente ideológica enorme que no nos impide conectar de primera instancia con el concepto. ¿Por qué? Porque entender la palabra diablo en el concepto toránico es totalmente distinto al diablo que conoce la Iglesia Católica, con cuernitos, colita y el de la pastorela. Es otro mundo. Estamos hablando de otro. Cuando hablamos nosotros de demonios, estamos hablando de diablitos más chiquitos, de monstruitos ocultos en las sombras. Cuando la Torá nos habla de demonios, nos está hablando de otras cosas, con otro significado. Por eso cuando tú te quieres acercar a leer un libro de Torah y encuentras estos conceptos, los malinterpretas. Porque estás diciendo, mira, aquí está la sardina, esto es una sardina. No, eso no es una sardina. Esto es una lata de sardina, que en esencia lo que trae es la carne de la sardina, pero no es la sardina como tal. Y la gente sale a querer practicar ese tipo de cosas. Y esto va mucho en relación a los fetiches también. Porque de repente ya leyeron en algún libro, no, es que lo dice el rap Aarón tal y lo dice el rap tal, que hay que ponerse una letra G para evitar el mal de ojo. Espérate. O sea, tú lo que te estás llevando es una pequeña pizca de toda una enseñanza. Y lo estás utilizando como un fetiche que realmente esa no es la enseñanza. Todo está codificado. Por lo tanto, es muy arriesgado el querer comprender un libro de Torah con solamente nuestro propio conocimiento previo. Necesitamos de qué? De Mesorá. Es decir, de la transmisión, de la codificación de la Torah, maestro-alumno. No se puede aprender de otra manera. Se tiene que aprender de maestro a alumno, de rabino a alumno. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Moshe enseñó la Torá. Esa es la manera en que Moshe enseñó la Torá al pueblo de Israel. Él la recibió del maestro supremo, que es Hashem Akadosh Baruj Hu, y él la transmitió a los sabios del pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, esta Torá se tuvo que ir compactando, se tuvo que ir codificando para poder ser explicada en los espacios apropiados, a detalle. Por lo tanto, cuando tú agarras un libro de Torá, estás agarrando un libro codificado que requiere una explicación, una decodificación para una comprensión apropiada. Por lo tanto, Moshe escribió toda la Torá antes de morir y entregó un rollo a cada una de las tribus del pueblo de Israel. Y entregó un rollo, el cual depositó en el arca de la alianza como testimonio. Como declara el versículo de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26, donde dice, y pondrás un rollo de Torá en el arca para quedar como testigo. Moshe escribió entonces 12 rollos de Torá que entregó a cada uno de las tribus del pueblo de Israel y un rollo de Torá más que depositó junto con las tablas de la ley, las primeras tablas, las rotas, y las segundas, las que él tuvo que escribir, en el arca de la alianza, como testimonio
del pacto hecho por Hashem con el pueblo de Israel. Es así que encontramos que los 7 preceptos noágidas se encuentran en la Torá escrita de manera insinuada, pero no de manera explicada. Las 7 leyes noágidas se encuentran de manera insinuada, pero no de manera explicada. Por eso habrá mucha gente que diga, a ver, a mí no me vengas con choros y dime en qué parte de la Biblia están esas 7 leyes que tú dices. Primero, hay que hacer una distinción enorme entre que nosotros no leemos la Biblia, estudiamos la Torá. Y cuando hablamos de Torá, no nos referimos únicamente al Pentateuco, sino nos referimos a esta construcción de conocimiento compuesta de Torá oral y Torá escrita. Y cuando yo te digo que los 7 preceptos noágidas vienen en la Torá, estamos hablando de la insinuación en la Torá escrita y su explicación y decodificación en la Torá oral. Es así que esta Torá es completa. La Torá oral y la Torá escrita viajaron no solamente en países, sino a través del tiempo de generación en generación. Y la introducción del Rambam al libro de Mishneh Torah detalla esta transmisión oral de generación en generación, siendo esta cadena la que sigue vigente hasta nuestros días. Con base a esta cadena de transmisión oral, es que debemos o tenemos la certeza de decir que la Torá que recibió Moshe es la misma que hoy nosotros recibimos en estos espacios de estudio. ¿Por qué? Porque es una transmisión que viene de generación en generación. Para ello, vamos a detallar cuál es esta transmisión oral. Hace 3,300 años, que Moshe recibió la Torá. Lo que voy a detallar a continuación es la cadena milenaria de generación en generación con la que se ha venido transmitiendo la Torá hasta nuestros días. Y empiezo la historia diciendo que hace 3,300 años, Moshe subió al monte Sinai y recibió la Torá de Akadosh Baruj Hu, del creador del universo, del creador de todo, del nombre, de Hashem, de Elohim, como le quieran nombrar. Todos esos nombres son apropiados, del creador. Y Moshe, como ya lo dije, transmitió esta Torá. Moshe recibió una Torá completa. Es decir, que recibió la Torá oral y recibió la Torá escrita, como lo fundamenta el versículo de Éxodo capítulo 12, el versículo capítulo 24, versículo 12. La recibió una Torá completa. Y Moshe la transmitió al pueblo de Israel a través de sus sabios. Moshe fue quien pasó al pueblo de Israel y la comunicó a través de sus sabios, pero principalmente a través de su discípulo Yehoshua, Josué. Josué recibió la Torá oral, la Torá de Moshe. Moshe recibió la Torá de Hashem. Josué recibió la Torá de Moshe, quien a su vez, Josué o Yehoshua, la transmitió al todo el pueblo de Israel a través de los sabios. Y fue Yehoshua quien pasó al pueblo de Israel a través del pueblo, quien pasó
al pueblo de Israel a través del Jordán y lo introdujo a la tierra prometida. Los ancianos del pueblo de Israel recibieron la Torá de Josué. Dentro de estos ancianos se encontraba Pinjas. Pinjas, quien fuera nieto de Aarón Acol, el sumo sacerdote en el desierto cuando el pueblo de Israel se encontró en el exilio. El profeta Elí recibió la Torá de los ancianos del pueblo de Israel, pero principalmente de Pinjas. El profeta Shmuel, el profeta Samuel, recibe la Torá de Elí y su tribunal. David recibe la Torá de Samuel y su tribunal. Ahía Shilón recibió la Torá de David y su tribunal. Eliseo, Eliyahu, recibió la Torá de Ahía Shilón. Elisha recibió la Torá de Eliyahu. Jehoyadal recibió la Torá de Elisha. Zacarías o Zacarías recibió la Torá de Jehoyadal. Osea recibió la Torá de Zacarías. Amós recibió la Torá de Osea. Ishayahu o Isaías recibió la Torá de Amós. Mijal recibió la Torá de Isaías. Yael recibió la Torá de Mijal. Nahum recibió la Torá del profeta Yael. Y Habacuc recibió la Torá de Nahum. Así como Sofonías recibió la Torá de Habacuc y Jeremías recibió la Torá de Sofonías. Y Baruch ben Nería recibió la Torá de Jeremías. Y Esdras recibió la Torá de Baruch ben Nería. 40 generaciones. 40 generaciones.
Israel dijo de que se le fue el internet. Tenemos que esperar un momentito, compañeros, ¿saben? ¿Se lo escribió? Está bien, gracias.
Compañeros, yo creo que yo me retiro. Don Israel no le regresó el internet. Buenas noches a todos. Buenas noches, que tengan muy bonita noche, que descanse. Igualmente ustedes que descansen. Bye, Buenas Alma. noches. Bye, bye, Shalom, Alma. shalom. Belkis, los demás compañeros. Shalom, shalom, mi querida. Shalom, shalom, que descansen. Bye. Tiene que decirle que escribió. No puede conectarse solito.